Bendecido día en el Señor para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy 27 de marzo del 2024, miércoles santo. Cerca ya a comenzar el tiempo fuerte de la Semana Santa, el Triduo Pascual. A partir de el día jueves comenzamos con la celebración especial de la Cena del Señor, el lavatorio de los pies, ¿sí? Así que hoy en antesala a ello, vamos a meditar en esta palabra que es preciosa y hermosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 9. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido, con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: El maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarles unos a otros: ¿Acaso soy yo, Señor? Y respondió: El que moja el pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, aquí estamos en la antesala a, a estas fiestas que son, a este tiempo que es un tiempo mmm, que ayuda a que la humanidad, que la tierra se reconcilie con su Creador, se reconcilie con Dios. En el relato del Evangelio vemos cómo Judas ya había planificado, siendo discípulo de Jesús,
ya había planificado el hecho de entregar a Jesús al Sanedrín. Analicemos un poco por qué Judas lo hace. Judas tenía un plan y Jesús terminó no siendo lo que él esperaba. Judas se acerca a Jesús porque él creía que él iba a liberar al pueblo de Israel, pero de la manera antigua, como lo hizo David, con las armas. Cuando él ve en él la prédica, cuando ve de que definitivamente todo esto no es lo que él esperaba políticamente, porque él lo veía políticamente, sencillamente termina siendo una decepción para Judas. Y Judas termina pues entregándolo. Para él fue una desilusión total. Es increíble que suceda una cosa como estas, ya que Judas había vivido con Jesús 3 años, todo su proceso. Comían, dormían juntos, lo vio haciendo milagros, igual que los demás apóstoles. Mas, sin embargo, Judas tenía un corazón demasiado duro. Y a veces nos pasa eso en la iglesia. Y nos pasa eso en la vida común. Estamos en la iglesia, escuchamos la palabra del Señor, vivimos la palabra del Señor, mas sin embargo nuestro corazón sigue siendo muy fuerte y muy duro. Siguen siendo como una piedra. Jesús vivió con el Maestro. Imagínense, o sea, si alguien se debió haber convertido, era Judas. Y eso nos hace reflexionar sobre que muchos de nosotros nos comportamos como Judas. A veces juzgamos a Judas, como que sí, Judas es un hombre que entregó a Jesús por el dinero. Porque fue por el dinero. Primero porque lo desilusiona en sus planes y en su visión de Dios y en su plan de Dios. Y él creía que iba a venir un tema diferente, ¿no? Además, tengamos en cuenta algo sobre Judas. Judas era un escriba. O sea, digamos que de todos los apóstoles, uno de los más intelectuales era el mismo Judas. Y ese fue de pronto uno de los problemas que dicen los estudiosos que tuvo Judas. Porque él era escriba, o sea que él transcribía documentos y era políglota, hablaba otros idiomas, porque al transcribir documentos, acuérdese que era una región en la cual iban muchas comunidades que hablaban otros idiomas. Pero esa inteligencia y esa capacidad de Judas para interpretar la parte política de aquel entonces, del Imperio Romano, que sometía al pueblo de Israel y todo este tema, pues él tenía un plan con Dios y él creía que su plan iba por encima de Dios. Y no es así. Y a veces nos sucede, ¿no? Nosotros tenemos unos planes, pero ese plan no tiene nada que ver con Dios. Y cuando Dios viene y me tumba el plan, yo termino me desilusiono, como Judas. Y entonces me enojo con Dios. Y entonces ya Dios no es mi amigo y ya no creo en Él. Y me suceden muchas otras cosas. Y pongamos otro ejemplo, pongamos el de Pedro. Pedro le pasa lo mismo. Y Pedro fue el duro, el propio. Porque es más, Jesús no le cambia el nombre a ninguno de los otros apóstoles. Mucha gente dice, no, es que todos son iguales. No, todos no son iguales. Los evangelios nos muestran claramente que Jesús le cambió el nombre a Pedro. Simón se llamaba. Él dice, te llamarás Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo dice claramente. Y en otro pasaje dice que el diablo ha pedido cuentas por él, que ha querido que lo sacuda. Y Jesús le contesta que no va a permitir que eso pase para que él sostenga la fe de sus hermanos.
sea que le da una autoridad por encima de todos los demás, lo pone como cabeza. Mas, sin embargo, Pedro niega a Jesús. ¿Por qué negó Pedro a Jesús? Es muy diferente. Mientras Judas lo hizo porque lo desilusionó, en el caso de Pedro lo hizo por miedo. En un caso fue por desilusionarse de que este no era lo que él pensaba, y en el otro caso no era que Pedro no amara a Jesús o no lo quisiera o no creyera en él. No era ese el caso de Pedro. Pedro sencillamente lo hizo por miedo. El temor de perder su vida siendo acusado por los demás lo llevó a negar a Jesús. Pero después él después, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, es más, Pedro termina siendo crucificado. Y él dice que no es digno de morir como murió su Señor, y lo crucifican de cabeza. Al contrario, imagínense. Si el suplicio de Jesús fue una cosa tormentosa, imagínense ser crucificado y morir de cabeza. ¡Wow! Es una cosa que no tiene una explicación, pues. O sea, es una cosa que si uno se lo imagina, es una cosa bárbara. Y este evangelio de hoy nos hace reflexionar, porque cuántas veces el Señor no ha roto nuestros planes y nuestras ideas como se las rompió a Judas. Y nosotros nos hicimos una imagen o una idea de Judas, de Jesús. Y lo vendimos, Judas lo vende por dinero. Muchas veces hemos vendido a nuestro Jesús por dinero, por placer, por mentiras, por tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Muchas. Lo hemos vendido. Hemos vendido a nuestro Maestro. Hemos vendido a nuestro Señor. Hemos sido Judas. Nos hemos comportado como Judas en muchas ocasiones. Hemos fallado. Si tengo que fallar, prefiero ser Pedro. Prefiero ser Pedro, sí. Fallé por temor, por desconocimiento, pero no porque Dios haya roto mis planes. Porque yo mire a Jesús como mi enemigo o como mi desilusión. No. Porque no lo es. No lo es. Yo los invito en esta Semana Santa a que vean la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Sé que sus escenas son muy fuertes. Esta película es basada en el libro de Ana Catalina Emily, La Beata, que para mí es santa, para mi concepto es santa. Y el que tenga la oportunidad de buscar las visiones místicas de Ana Catalina Emily, especialmente sobre la crucifixión de Jesús, escúchenla. Hay un audio en YouTube, la pueden buscar. Ana Catalina Emily, ¿sí? Busquen crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, visión mística de esta beata. Lo que ella cuenta, que el Señor le permite ver, que hay detalles que no se cuentan en los evangelios, son tan fuertes, y los confirma el profeta Isaías. Yo leí una parte hoy, porque era solamente lo que estaba para hoy, pero cuando se lee la pasión del Señor y se lee todo el pasaje del profeta Isaías, el capítulo 50 en adelante, es muy fuerte. Dice que el Señor no tenía rostro humano. O sea, el maltrato que recibió él de parte de los romanos y de parte de los guardias del templo lo dejaron tan
desfigurado del maltrato que recibió por el látigo, por los golpes y todo, que es una cosa que uno dice, ¿cómo el Señor en su amor y en su bondad permite que le pase todo esto? Por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Esto nos lleva a reflexionar y yo quiero que esto sea una terapia de choque fuerte, porque nos tiene que llevar a reflexionar sobre nuestro comportamiento y nuestras actitudes delante del Señor, porque somos tibios, porque no tomamos actitudes radicales para acercarnos a Él, para amarlo a Él, que en realidad, si somos honestos, el que se merece todo nuestro respeto, todo nuestro amor, toda nuestra fuerza, toda nuestra lucha es nuestro Señor Jesús. Se lo merece. Por todo lo que hace, por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y sigue haciendo por nosotros cada día. Yo espero que esta Semana Santa nos ayude a todos, y oremos especialmente por nuestros sacerdotes, por los hombres consagrados por Dios, escogidos por Dios, por esos apóstoles, para que sean testimonio vivo del Señor y para que muchos que se han apartado de Él y que no son sacerdotes de Cristo hoy en día, lastimosamente son sacerdotes del maligno, regresen, ¿sí? Se arrepientan como lo hizo Pedro, lloren amargamente su culpa y su pecado, y nosotros también, y podamos acercarnos a Él, porque Él nos ama de todo corazón. Ya saben, queridos hermanos, ante todo los invito a que leamos la palabra de Dios, que vivamos con ella, que la meditemos, que le pidamos a la acción del Espíritu Santo que nos muestre lo que Él nos quiere mostrar en plenitud. Pidámosle al Dios Altísimo que nos ayude. Pidámosle a Santa María Virgen, Madre de nuestro Señor Jesucristo, que nos acompañe, a San José, su castísimo esposo, Padre de Jesús, custodio del Redentor, que nos acompañe, a los ángeles, a los santos y a todos los hermanos que se unen con nosotros en esta oración. Ya saben, Edwin Andrés López, no les dé pena anunciar el Evangelio, así Satanás venga a acusarlos de pecadores. Eso no importa. Lo que importa es que Cristo nos utiliza como instrumentos de su paz para llevar una palabra a los demás. Dios los bendiga, Dios los guarde. Sigo orando por sus intenciones. Por favor, no dejen de orar por este servidor y por mis hijos. Dios los bendiga.